Hola, ¿qué tal? El día de hoy vengo a platicarte cómo utilizo yo la matemática en mi trabajo del día a día. Soy Araceli Campeche, soy licenciada en Ciencias de la Computación, tengo una maestría en Tecnología Educativa, trabajo con jóvenes adolescentes de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la UAM. Comienzo con un concepto sencillo, fácil, pero muy útil, la jerarquía de operadores. Te muestro cómo lo utilizo. Con mis estudiantes trabajo la aplicación de Excel. En ella hacemos diferentes ejercicios en la edición de fórmulas. Particularmente me gusta poner el ejercicio de cálculo de áreas, en especial el área del trapecio. ¿Me podrás decir por qué el área del trapecio? Bueno, porque el área del trapecio requiere el uso correcto de la jerarquía de operadores. En mi pantalla podrás ver que hay dos resultados distintos en cuanto al área se refiere. Esto se debe a que en una de las celdas utilizo de forma adecuada la jerarquía de operadores y en la otra no. Como podrás ver, el uso de jerarquía de operadores puede hacer que los resultados no sean válidos, que no sean correctos, y eso afectar de manera significativa los trabajos que estemos desarrollando en Excel. Si bien Excel es una herramienta de apoyo que nos ayuda a realizar cálculos rápidos y fáciles de manera automática, Excel no puede adivinar en qué orden va a evaluar. Él tiene la forma de trabajo de jerarquía de operadores y nosotros debemos respetarla para poder tener siempre resultados válidos. De igual manera, con mis estudiantes trabajo por proyectos. Les voy a mostrar un proyecto en el que hacemos el cálculo de calorías, así como el diagnóstico de los índices de masa corporal de los grupos. Cada grupo hace su propio análisis. Partimos de un horario personal en el que ellos anotan desde que despiertan hasta que se acuestan lo que hacen durante una semana, marcando con colores las diferentes actividades sedentarias y físicas que llevan a cabo. Después hacen una recopilación de datos personales como es la edad, estatura, peso y factor actividad. Establecemos las medidas o las unidades de medición en que necesitamos la información para poder hacer los cálculos más adelante. Se hace un concentrado en una tabla de esta información y se van agregando columnas dependiendo de los cálculos que se quieran ir realizando. Para este caso, se agrega una columna de estatura en unidad de medición centímetros. Esto para hacer el cálculo de calorías. La estatura en metros se utiliza para el cálculo del índice de masa corporal. Por lo tanto, necesitamos ambas columnas. De igual manera, vamos trabajando con algunas funciones. Estas funciones son lógicas, pero eso no significa que no forme parte de la matemática. Existe la lógica matemática y es un área muy particular de las matemáticas que en informática se trabaja mucho. Aquí se puede mostrar una sintaxis. Esta sintaxis es de la función sí, en donde tenemos tres argumentos, la condición y los valores de cuando la condición se vuelve verdadera y cuando la condición se vuelve falsa. En este caso tenemos dos fórmulas distintas porque depende de si el género es femenino o masculino. Se utiliza una u otra fórmula. En esta sintaxis podemos ver cómo este estudiante hace uso de la sintaxis de la función, pero además utiliza la edición de fórmulas y también hace uso de la jerarquía de operadores. El trabajo que te estoy mostrando no es de mi autoría, pertenece a mi estudiante Abril Alexa Sauer del Moral. Este es su trabajo, el que estoy presentando.
Una vez que hacen este cálculo, también hacemos un diagnóstico. Este diagnóstico lo hacemos con ayuda de Excel, particularmente en esta sintaxis se observa el uso no solamente de la lógica matemática, también se hace uso de los rangos, saber si un rango es abierto, si un rango es cerrado, y establecer el tipo de operador de comparación que voy a ocupar, cuándo utilizar un mayor que, cuándo utilizar un mayor o igual, cuándo utilizar un menor que estricto y cuándo utilizar un menor o igual. Asimismo, hace uso de operadores lógicos como el y o como el o. Todo esto pertenece al área de lógica matemática. De igual manera, hacemos uso de funciones estadísticas que, aunque no las calculamos con fórmulas, sí necesitamos que los estudiantes comprendan ese concepto y sepan a qué se refiere. También aprenden a generar gráficos, que aunque Excel lo hace casi de manera automática, es importante que ellos sepan distinguir entre un gráfico circular, uno de barras, y cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro. De ahí, bueno, nos saltamos a otro tipo de ejemplos. Estos ejemplos tienen que ver más con mi área disciplinar, que es la programación. Para el nivel en el que estoy impartiendo, se trabaja con un enfoque estructurado. Esto porque lo que pretendemos hacer es desarrollar en los estudiantes la lógica y el razonamiento. En esta programación estructurada, en este enfoque, nosotros tenemos que definir una lógica secuencial. Tiene que llevar cierta secuencia, cierto orden para poder resolver problemas. La programación, cabe mencionar que a últimas fechas tiene aplicaciones prácticamente en todo, desde domótica, videojuegos, inteligencia artificial. Hay muchas áreas en las que la programación juega un papel importante. Aquí te voy a mostrar ejemplos muy sencillos que programo con mis estudiantes. Comienzo con este que es fácil. Es un programa que simula la determinación de cómo es un triángulo. Determina si un triángulo es isósceles, escaleno o equilátero. Esto a partir de las medidas de sus lados y calcula el área con la fórmula de Herón. Nosotros en programación también utilizamos el concepto de variable. Sabemos que una variable pues, puede cambiar el valor, no es un valor constante, es un valor que cambia. También hacemos uso de una clasificación de variables. Si bien no se parece mucho a lo que hacemos en matemáticas de cómo clasificamos los números, aquí hacemos clasificaciones diferentes y a los estudiantes les enseñamos principalmente 2, a veces 3, que son muy sencillas, que es las variables de tipo flotante, que son aquellas que utilizan números con punto decimal, y las variables enteras, que son aquellos números que no tienen punto decimal. A veces usamos también la clasificación de char, que tiene que ver con caracteres, pero son como clasificaciones un poco distintas a las matemáticas, pero no se alejan tanto de ellas. En este ejemplo podrás notar cómo se hace uso de la lógica y de los operadores de comparación para determinar qué tipo de triángulo es. Se hace la comparación de los lados, el lado 1 se compara con los otros dos para saber si es equilátero o isósceles, y luego se compara el lado 3 con los otros dos para saber si es isósceles o escaleno. También se escribe, se edita la fórmula de Herón para calcular el área del triángulo. Nuevamente
utilizamos jerarquía de operadores. Te voy a mostrar cómo se lleva a cabo la ejecución de este programa. Voy a ejecutarlo primero con las medidas iguales que me proporciona un equilátero. Después lo voy a ejecutar con dos medidas iguales. Eso me da un isósceles. Y por último lo voy a ejecutar con medidas diferentes. Eso me va a arrojar un escaleno. Y en todo se calcula el área. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy fácil. Voy a colocar otro ejemplo que, aunque se ve sencillo, se ve corto el código, en realidad implica un grado de razonamiento un poco más elaborado, más estructurado. Se plantea una situación cotidiana, como es contar borregos hasta que una persona logre tener sueño. Va a dejar de contar borregos. La situación es fácil y sencilla, se ve tranquila, pero para programarlo implica cierto grado de razonamiento y de lógica. Aquí sí necesitas tener mucha creatividad para aplicar todos los conocimientos, tanto de lógica como de matemática, que puedas tener. También se utilizan, por ejemplo, los elementos neutros. De repente nosotros pensamos que las propiedades o algunas reglas matemáticas no tienen aplicación. Aquí sí. Por ejemplo, aquí utilizo el elemento neutro para inicializar mis variables. Utilizo la parte de los incrementos. Se utilizan mucho las series, incrementos, decrementos. También utilizo de manera muy particular para ir preguntando si ya la persona tiene sueño o no tiene sueño. Yo decidí utilizar los múltiplos. Si el número de borregos es un múltiplo de 50, entonces me va a ir preguntando si ya tengo sueño o no. Para esto yo necesito conocer el concepto de múltiplo y cómo lo puedo obtener. Eso ayuda a determinar qué tipo de operación voy a colocar. De manera particular yo utilicé el operador de módulo. El operador de módulo aquí en programación lo que hace es regresarnos el residuo de la operación. Entonces, como me regresa el residuo y yo sé cuál es el concepto de múltiplo, entonces puedo determinar a partir del residuo si ese número se vuelve múltiplo o no de 50. Te voy a mostrar cómo está esta ejecución. Nota cómo en el 50 se detiene y me pregunta, ¿tiene sueño? Si yo le respondo que no, va a seguir contando borregos y me vuelve a preguntar, ¿tiene sueño? No. ¿Tiene sueño? No. Sigue contando. ¿Hasta cuándo va a terminar de contar? Nota cómo se detiene en múltiplos de 50. Pues hasta que yo le diga que sí tengo sueño, y me regresa la cantidad de borregos que yo conté. Es una simulación, por supuesto. Dice que conté 450 borregos para poder quedarme dormida. Entonces, bueno, esta es otra de las tantas aplicaciones que existen de la programación y de la matemática, por supuesto. Otro ejemplo que te quiero mostrar, que también trabajamos con los estudiantes, bueno, tiene que ver un poco más con la simulación de circuitos. Nosotros trabajamos con una placa Arduino Uno y este ejemplo que te estoy mostrando simula el circuito de una casa en donde se activa una alarma cada vez que se acerca un intruso, una persona. Suena una alarma y se prende un poquito, suena la alarma. Entonces, esta simulación se logra a través de la programación. Entonces, es otra de las aplicaciones de la programación y la matemática, por supuesto. Voy a iniciar